Ah, Hoy les voy a proponer una manera diferente de abordar la enseñanza de los verbos ser y estar. Es muy común que nos hayamos encontrado como estudiantes de español como segunda lengua o como profesores que intentamos explicar a nuestros estudiantes cuándo se debe utilizar cada uno de ellos. Ah, Hemos encontrado seguramente muchas posibilidades, eh, perspectivas desde dónde enseñarlo. Se dice muchas veces, no, compararlos con la lengua materna. No, se debe tener en cuenta que solo se utiliza el verbo ser para referirnos a situaciones permanentes del sujeto del que se está hablando. Y también se nos dice muchas veces, no, utilice el verbo estar para esas situaciones que pueden ser temporales o sujetas de cambio. Eso intentando resumir cuándo se debe utilizar cada uno de ellos. Sin embargo, esta es una de las estrategias que ha sido utilizada, pero nos genera demasiados problemas con los estudiantes, ya que ellos tienden a confundirse porque hay muchas excepciones. Entonces dicen, no, eh, esta es la regla, pero hay estas excepciones. Excepción número uno, excepción número dos, excepción número tres. Con tantas excepciones, lo único que hacemos es que nuestros estudiantes terminen confundidos, desmotivados y se sientan alejados de el uso del verbo ser y el verbo estar. Entonces, hoy quiero proponerlos que hagamos el uso del verbo ser y estar por medio de ejemplos. Lo vamos a hacer separados. Primero vamos a enfocarnos en el verbo ser. Cuando terminemos con los ejemplos que yo propongo para que practiquemos cuándo usar el verbo ser, vamos a proponer unos ejemplos de cuándo utilizar el verbo estar. Lo que busco es que por medio de la práctica los estudiantes lleguen a la conclusión de cómo manejar, cuándo utilizar cada uno de ellos. Yo creo que es la mejor manera para que ellos se familiaricen de cuándo usar cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con el verbo ser. Para ello, nos vamos a apoyar de Dora. Le vamos a decir a Dora, o la vamos a poner en contexto con algunos ejemplos, buscando que ella nos responda. Entonces, le vamos a pedir a Dora que nos indique la fecha de hoy. Vamos a inducir a que Dora nos diga una respuesta muy similar a esta, que hoy es martes 4 de febrero de 2020. Entonces, con ejemplos como estos, hacemos que los estudiantes tengan como única opción utilizar el verbo ser. Entonces decimos que para la fecha utilizamos el verbo ser. Otra situación, le vamos a pedir ahora que nos diga la profesión de esta persona. Entonces le podemos poner un nombre, podemos decir que Julio, ¿cuál es la profesión de Julio? Ella nos tendría que responder algo así, que él es un bombero. Entonces para indicar las profesiones, los oficios, utilizamos el verbo ser. En la tercera propuesta, le vamos a pedir a Dora que nos indique qué hora es. Dora nos va a decir algo muy parecido a esto. Son las 3 de la tarde. Entonces, para practicar el verbo ser, otra de las actividades que yo les propongo que hagamos es esto. Indicar a los estudiantes que nos indique qué hora es. Otra, la nacionalidad. Dora, ¿podrías por favor indicarnos la nacionalidad de esta persona? Dora nos tendría que contestar algo muy parecido a esto. Ella es canadiense. Entonces, por medio de ejercicios donde busquemos las nacionalidades, vamos a hacer que los estudiantes practiquen y vean que cuando están hablando de nacionalidades utilizamos el verbo ser por medio de la práctica. Esta otra, le vamos a pedir a Dora que observando la foto y observando la flecha de color verde nos indique una característica de la persona a la que está siendo señalada, buscando que Dora nos indique algo muy parecido a esto, que ella es alta o que ella es más alta. Entonces, este es otro tipo de ejercicios que yo les propongo que hagamos. Esto en cuanto al uso del verbo ser. Ahora, en cuanto al verbo estar, les voy a proponer situaciones como las siguientes. La primera, vamos a decirle a Dora que nos indique dónde podemos encontrar la manzana o dónde está la manzana, buscando que Dora nos indique algo muy parecido, como que la manzana está sobre la mesa. Con este tipo de ejercicios, los estudiantes pueden entender que cuando estamos hablando de preposiciones de lugar,
Cuando queremos indicar dónde está ubicado un objeto, debemos utilizar el verbo estar. La segunda manera que les propongo para que trabajemos es cuando queremos indicar o queremos decir la ubicación de una persona o dónde está un lugar, eh, también utilicemos el verbo estar. Propondríamos que Dora nos explique dónde está el niño. Entonces buscaremos que Dora nos pueda contestar diciendo algo muy parecido a esto, que el niño está en el columpio. Entonces, esta es la segunda manera en la que yo les propongo que practiquemos el verbo estar. La siguiente es para indicar acciones que están ocurriendo. Entonces le podríamos decir a Dora, Dora, ¿podrías por favor indicarnos cuál es la acción que está haciendo ella? Entonces buscaríamos que Dora nos responda algo muy similar a esto, que ella está patinando. Entonces, para indicar acciones que están sucediendo en el momento, debemos utilizar estar. La siguiente, para expresar una condición física. Entonces, lo mismo, podríamos por medio de imágenes, podríamos decirle a los estudiantes, en este caso a Dora, que de acuerdo a la imagen nos indique cuál es la condición física de esa persona que ve en la foto, buscando que ella pues, nos responda algo muy similar, que él está enfermo. Entonces, para expresar las condiciones físicas o de salud, nos, eh, nos viene bien utilizar este tipo de ejercicios para que ellos se familiaricen y entiendan por medio de la práctica que cuando estamos hablando de las condiciones físicas, utilizamos el verbo está. La siguiente, para expresar estados de ánimo. Entonces lo mismo, imágenes de personas a las que podamos observar fácilmente su estado de ánimo, buscando que nuestros estudiantes, en este caso Dora, nos indique cuál es el estado de ánimo de esa persona, ¿sí? ¿Cómo está esa persona? Entonces Dora nos diría en ese momento, por ejemplo, que él está triste o que él está llorando. Con ese tipo de ejercicios logramos que nuestros estudiantes entiendan que cuando estamos expresando los estados de ánimo, también utilizamos el verbo estar. Creo que esta es una manera en la que yo propongo para que por medio de la práctica y no desde las reglas gramaticales que de pronto pueden tender a confundir un poco a los estudiantes, especialmente estudiantes jóvenes, como en este caso con los que yo estoy trabajando actualmente, que son estudiantes de middle school. Eh, la mejor manera para mí en este momento, de acuerdo a la población que yo tengo, es utilizar ejemplos para que ellos por medio de la práctica van deduciendo cuándo sí usar un verbo y cuándo no utilizar otro. Creo que eso los hace a ellos más confidentes y más seguros con el uso del vocabulario. Ellos terminan por medio de la práctica entendiendo cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Espero que haya sido de utilidad este video y pues hasta la próxima.